después de la renuncia ya oficial del fiscal general del Estado, que ha entregado la carta al ministro de Justicia, Félix Bolaño, con su renuncia, después de conocer el fallo con la condena al fiscal general del Estado, aún sin conocer el contenido y los argumentos de la sentencia. Vamos a avanzar, hoy va a ser también día de reacciones a esta renuncia, así que vamos a ir avanzando en el relato de la actualidad y vamos a centrarnos en la situación en la que está ahora mismo el gobierno, porque, bueno, a pesar de las derrotas parlamentarias que ha ido sufriendo, a pesar de cada revés judicial, y el último es este del que estamos hablando, que es la condena al fiscal general del Estado, del que el presidente del gobierno sigue insistiendo, y lo escuchábamos antes, en que cree en su inocencia. Bueno, a pesar de todo esto, el gobierno sigue manteniendo la intención de seguir adelante. Se centra ahora el Ejecutivo en la votación de la senda de estabilidad que está prevista para este jueves, que es un paso necesario, indispensable para la elaboración de los presupuestos. Ana Fernández Vila, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Y todo apunta a que va a haber de nuevo derrota parlamentaria del gobierno, porque PP, Vox y Junts es más que probable que voten en contra de esa senda de estabilidad este jueves. Eso complica todavía más la situación del Ejecutivo. Y ya no solo es la oposición la que pone en duda la continuidad de la legislatura, sino que también entre los socios surgen ahora recelos, inquietud sobre su continuidad, la continuidad de la legislatura en estas condiciones. Sí, al gobierno se le acumulan los frentes judiciales y parlamentarios y a los socios cada vez les resulta más difícil justificar su respaldo al Ejecutivo, y prueba de ello son las señas de escepticismo y los avisos que se multiplican. Ayer vimos, por ejemplo, al líder del PNV apostando por el adelanto electoral en una entrevista en El Diario. Creo que si me parece que la situación va a ser así, iría pensando en cómo y en cuándo. El cómo y cuándo convocar las elecciones, decía Aitor Esteban, cuyo partido lleva semanas diciendo que la legislatura está en fase de agonía. Esta semana vamos a ver además, como comentaba Sánchez, cómo Junts tumba la senda de déficit, el primer paso para los presupuestos que con toda probabilidad seguirán el mismo camino. Eso será el jueves, el mismo día que, por cierto, el Supremo va a decidir si mantiene a Ábalos en libertad, un frente, el judicial, que también preocupa y mucho a los socios. A las dudas del PNV y la ruptura de Junts se suman las duras críticas de Podemos y el malestar de Sumar, Esquerra o Bildu, que denuncian la falta de medidas ambiciosas, por ejemplo en vivienda, pero también contra la corrupción. Pero lo cierto es que ahora mismo ninguno de los socios están por la labor de apoyar una moción de censura, y a eso se aferra principalmente el gobierno. En Moncloa la consigna sigue siendo resistir, dicen, porque creen que a pesar de los avisos y los reveses, en la práctica nada cambia. Creen que pueden seguir gobernando, incluso sacando iniciativas en el Congreso, como esperan que pase esta semana con el decreto de nuevas ayudas para los afectados de la Dana. Y tras el duro golpe que ha supuesto la condena a Álvaro García Ortiz, los socialistas dicen que Sánchez no sale debilitado, sino que creen que esto puede reforzarle, incluso servir para cohesionar a la izquierda. Así que en Moncloa, Ángeles, minimizan todos estos avisos, todos estos frentes, aunque asumen que sobre todo esos mensajes de los socios van a ir a más a medida que se acerquen las elecciones. Ana, gracias. A vosotros. Es que ahí está la clave. Es evidente que los socios de investidura no van a apoyar una moción de censura que tenga detrás al Partido Popular, que tiene detrás a la ultraderecha, que tiene detrás a Vox, pero sí es verdad que empiezan a manifestar ciertos síntomas de cansancio, de necesidad de explicaciones para desencallar esta legislatura, o si no, tomar una decisión alternativa, que es la convocatoria electoral. Carlos. Yo creo que tenemos hace tiempo un gobierno en precario, con vocación de permanencia, por supuesto, porque todo ejecutivo que se precie pues intenta permanecer, pero aquí ya cada vez la gobernabilidad del país cada vez es más difícil, por no decir imposible, a base de decretos que obligan a una ingeniería político-financiera que cada vez también es más difícil, porque los socios que están ya, como ha explicado perfectamente la compañera, están ya teniendo cada vez más dificultad para justificar su papel. Yo en este caso llamaría la atención de las declaraciones de ayer de Aitor Esteban, ¿no? Cuando ya apunta que el presidente debería ir pensando en convocar elecciones, y me acordaba, salvando la distancia de cada caso, me acordaba de cuando el PNV aprobó los presupuestos de Rajoy y a los pocos días pues hizo lo que hizo y apoyó la moción de censura, ¿no? Con lo cual yo tomaría mucha nota del aviso del presidente del PNV. Berna. Sí, eso es normal y cierto, y normales y ciertas son las críticas de los socios, de Podemos, de Sumar, el enquistamiento ahí de Junts que se proclama contrario a cualquier cosa.
Lo que pasa que yo sí creo que esta sentencia, bueno, este fallo de momento, ha empoderado de tal forma a Ayuso, o sea, estamos en tal estado de exhibición del empoderamiento de Isabel Díaz Ayuso que estamos ante un momento muy tenebroso. Y un momento muy tenebroso y que también alimenta a Pedro Sánchez. O sea, creo que justo en estos días y justo en vísperas de que ocurra pues la petición de posible cárcel a Ábalos, bueno, yo creo que es momento de esperar. O sea, ciertamente es un gobierno en agonía, es un gobierno en minoría, es muy difícil avanzar, pero el momento es muy tenebroso y lo veo muy inestable políticamente como para tomar una decisión relevante como la convocatoria de elecciones. Sí deben ocurrir, eso se lo están diciendo desde las comunidades autónomas, los líderes regionales, todos esperan, hoy lo cuenta Anabel Díez en El País, que las elecciones, perdón, que me sonaba el teléfono y lo he quitado, que las elecciones, todos necesitan que las generales sean antes que las autonómicas y las municipales, porque estas pueden ser un desastre. O sea, el nombramiento de candidatos ministros al frente de candidaturas regionales, yo creo que es un error, que no funciona, o sea, ni ninguna de las candidaturas, ni en Madrid, ni en Valencia, ninguna va a funcionar. Y por tanto el terror es a perderlo todo incluso antes de las generales, a seguir perdiendo más aún, más capacidad. Pero ya digo, es un momento muy tenebroso. Yo creo que el espectáculo del empoderamiento de Isabel Díaz Ayuso, su denuncia de una supuesta dictadura que es absolutamente Lo que pasa, Berna, que estando de acuerdo con lo tenebroso del panorama, al final el argumento para sostener a Pedro Sánchez es que si no estoy yo, están ellos, Sí. Que volvemos a lo mismo, que es el argumento de la derecha y la ultraderecha. Que ni siquiera si no estoy yo está Feijóo, porque Feijóo no está. Es decir, si no estoy yo, está Ayuso. Es un argumento insuficiente para unos y para otros. Yo creo que, lo hemos dicho muchas veces, el Partido Popular no debería apostar su estrategia al antisanchismo porque se muestra vacío de contenido y en ese vacío crece Vox y crece Ayuso, que es casi como decir que crece Vox, ¿no? Entonces, pero tampoco es válido para Pedro Sánchez, es decir, es que si no vienen ellos. Entonces, es un momento ahora mismo difícil, tenebroso, evidentemente está en agonía, pero ciertas cosas como esta persecución judicial que ha sido muy política y muy visible, también le alimentan. Antón. Bueno, el gobierno está en precario, es un gobierno efectivamente que tiene que ir votación a votación, pero que de cada 10 votaciones que se han celebrado en esta legislatura ha ganado prácticamente 9, el 88%. Ha perdido algunas muy significativas, pero ha ganado muchas más de las que ha perdido. Y este es el Parlamento que salió del 2023. Nosotros tenemos un diseño institucional que a veces se nos olvida. Recorrimos a la Constitución del 78 de una manera muy selectiva. Si uno va a los debates del texto constitucional, precisamente los padres de la Constitución, porque no había ninguna madre lamentablemente, pusieron un cuidado exquisito en evitar que en España sucediera lo que por ejemplo estaba sucediendo en Italia prácticamente al mismo tiempo o en Grecia o en Portugal, que es la posibilidad de tumbar gobiernos por sistema. En España se ha instalado desde hace relativamente pocos años esta idea de la noche de las elecciones siempre hay alguien que ya vuelve a pedir elecciones porque no le gusta el resultado y porque no lo quiere administrar. La democracia no funciona así. Nosotros votamos y ustedes administran el resultado. Y si no le gusta, el que tiene que irse a casa es usted, no los votantes, es usted. Entonces, nuestro diseño constitucional es que si un gobierno no puede gobernar, la opción para echarlo es una moción de censura constructiva. Hay que presentar un candidato, hay que presentar un programa y hay que ganar una votación. ¿Por qué ese mecanismo? Porque precisamente lo que se quería evitar es esto. Sale un resultado, no nos gusta, venga, a votar hasta que salga exactamente qué resultado, el que le guste a quién. ¿A quién? ¿Pero qué resultado nos vale? ¿Qué es? Vamos a estar votando continuamente hasta que salga el resultado que a mí me permita gobernar como a mí me dé la gana. Pero es que no funciona así esto, no funciona así. Pero Antón, ¿cómo desencallamos la legislatura? Teniendo en cuenta que los presupuestos tampoco van a volver a salir este año. Vamos a ver dos cosas. Una, hay un mecanismo constitucional que está muy claro, se llama moción de censura. Sí.
Que no la va a presentar el Partido Popular. Ya, pero es su responsabilidad, que el señor Feijóo no quiere ejercer. Otros la ejercieron antes, sabiendo que la iban a perder. Felipe González, sin ir más lejos. Que a veces se le olvida que él en aquel momento no reclamó elecciones. Puso una moción de censura, ¿por qué? Porque es lo que prevé la Constitución. El líder de la oposición no puede pasarse la legislatura reclamando elecciones. Y Hernández Mancha. Y Hernández Mancha, Sí. Bueno, y Pablo Iglesias. Pero Felipe González la ganó aunque perdiera. Eso. Bueno, pero la perdió. Sí, pero Bueno, igual- ganó Sí, igual pero que- para eso en también sirven autoridad pero moral. también Igual para eso que sirven las Feijóo- mociones de censura. igual que Exacto. Feijóo- Pedro Sánchez. Claro, Exacto. igual que Feijóo la puede perder y ganarla. Y ganarla. Claro, es que para eso, Sí, que se está, el atreva. mecanismo, para eso está el mecanismo. atreva. La segunda cuestión, y en eso yo estoy completamente de acuerdo, es decir, la situación de prorrogar presupuestos tiene un límite y no puede extenderse, a mi juicio, a toda la legislatura. Y yo creo que ahora se va a votar esta semana la senda de gasto. Pues seguramente se pierda, se puede volver a presentar. Si el gobierno no es capaz de sacar adelante unos presupuestos, yo creo que efectivamente habríamos llegado a un punto donde sería muy difícil seguir justificando la continuidad de este gobierno. A ver si Pero los presenta. creo que este gobierno tiene derecho a presentar. Se ha ganado el derecho a presentar esos presupuestos. Sí. Entre Es una otras cosas obligación. porque nadie ha presentado una alternativa a este gobierno. Pero es que es así como funciona nuestro sistema. Es que lo que no puede instalarse entre nosotros es que como si viviéramos en un sistema en el que solo es posible gobernar con mayorías absolutas. No, es que no funciona Pero- así nuestro sistema. Pero y Antonio, ahora voy contigo, Carlos. Esto lo hemos comentado aquí en esta misma tertulia Sí. tú y yo en más de una ocasión. También tendría que haber presentado los presupuestos anteriores y que sean los que votan que no, Totalmente de acuerdo. que den las explicaciones. No, simplemente que el gobierno está obligado, hay que recordarlo por enésima vez, está obligado a presentar unos presupuestos, cosa que no hace. Está gobernando con un presupuesto de la legislatura anterior, no se nos olvide. Y efectivamente yo creo que el único argumento que va a tener el gobierno para reforzarse o para permanecer o para intentar convencer a los socios parlamentarios de que deben seguir apoyándole, poco más o menos que sacar, os acordaréis, aquel Doberman del año 96 del PSOE, en la que se asociaba a Aznar y a Casco al Doberman y al peligro, en este caso, de un gobierno del PP y Vox. Nos van a venir, como haya campaña, pero vamos, no hace falta que haya campaña, pero por supuesto si la hay también, nos van a venir días de especial agresividad, Ahí Yo, sin embargo, explotando no- ese argumento del Pido la miedo palabra también. y del Doberman. Yo, sin embargo, Ahora no voy creo contigo, Berna. que no sé. Evidentemente, ese argumento se va a utilizar, ¿no? El argumento que es además en las campañas cada vez más negativas en las que nos estamos instalando, donde dedico la mayor parte de mi tiempo a explicar por qué no tienes que votar al otro, en lugar de explicar por qué me tienes que votar a mí, seguramente será un eje central de la campaña. Pero si uno mira los datos con atención, a este gobierno, en esta legislatura y en el anterior, lo que le han ido salvando no ha sido ni su gran habilidad, ni su capacidad para la comunicación, ni su extraordinaria habilidad para demostrarnos lo bien que se llevaban y lo coordinados que estaban, sino sus políticas, que han sido y siguen siendo el gran activo de este gobierno, para una parte muy importante de su electorado. Hay una parte muy importante de su electorado que la primera razón para votar a este gobierno no es ni Ayuso, ni Vox, eso refuerza. La primera razón para votar a este gobierno ha sido una serie de políticas que se han implementado y desarrollado con cambios importantísimos en nuestro sistema económico, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional, etcétera, 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 que es lo que realmente ha mantenido a este gobierno frente a sus votantes. No ha sido ni su habilidad, ni su capacidad para el relato comunicativo, mucho menos su capacidad para demostrar coordinación, más bien al contrario, lo que han demostrado es una gran capacidad para pegarse tiros en los pies continuamente, pero son las políticas, y si uno va a los datos, cogen la encuesta que encuestas, del CIR, me da igual, la mayoría de sus votantes votan a este gobierno por sus políticas, y creo que parte de la estrategia, o por lo menos eso que cree uno intuir, lo veremos ahora en este primer test electoral, va a ir efectivamente por el argumento de viene el otro, igual que el Partido Popular utiliza el argumento del contrasanchismo, hay que acabar con Sánchez, que te vote Chapote, hay que echarlo, la típica campaña que por desgracia vivimos cada vez más, pero yo creo que va a hablarse mucho de sanidad, va a hablarse mucho de educación, va a hablarse mucho de vivienda, y es probable que gane el que consiga explicar mejor a sus votantes cuál es mi modelo y mis políticas. Berna. Sí, todo eso es importante, pero yo sigo creyendo que una parte del alimento de este gobierno que cohesiona esta minoría siempre tambaleante, pero que sobrevive, es la oposición. Es decir, el ánimo Alberto
con 2 palabras Pedro Sánchez es capaz de descabalgar cualquier iniciativa de Feijóo. Acordaos que lo dijo cuando anunció como gran avance que le iban a llamar a la comisión de investigación en el Senado. Es decir, un Feijóo sin discurso, un Feijóo arrinconado por la propia Ayuso, cuyo único mensaje es el trumpismo, el victimismo. A mi novio es un ciudadano al que persigue el Estado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa es que hay un elemento nuevo que es la corrupción, o sea, nuevo en el panorama de los últimos meses. En este país, durante la democracia, la corrupción ha acabado cargándose a los gobiernos. Tarda, pero Felipe González acabó cayendo en las urnas en el 96 después de varios años de escándalos de corrupción impresionantes. Acordaros de Roldán, de Mariano Rubio, etcétera, y acabó cayendo, ¿no? Pese al Doberman y pese a lo que sea, en el 96. Y Rajoy acabó cayendo, en su caso, en una moción de censura protagonizada por Pedro Sánchez, como sabemos, por el amontonamiento también de casos de Gürtel, sentencias, etcétera. Acaban cayendo. Zapatero no cayó por eso, limpio, o sea, los gobiernos de Zapatero estuvieron limpios, que sepamos, de corrupción. Entonces, esto no ha hecho más que empezar, el caso Koldo, Ábalos, luego Cerdán, está Leire Díez por ahí. Bueno, no sabemos cómo irá evolucionando todo este procedimiento, pero acabará pasando factura. Esto es así, ha sido así en democracia. Otro elemento inédito que se suma, pues lo que estamos comentando de que esta persecución judicial que está sufriendo Pedro Sánchez y su familia, digo aparte de los casos de corrupción, o sea, su mujer, su hermano, esto del fiscal general, pues es inédita esta persecución, esta saña judicial y política que se está empleando contra él. Y eso también le alimenta. Por eso son elementos sobre la mesa que son nuevos y que no quitan y que jugarán su papel más allá del buen funcionamiento de la economía, que ahí estoy de acuerdo en que es fundamental. O sea, la gente tiene empleo, hay mucha precariedad, pero hay empleo y hay salario mínimo y hay debate de sanidad, de educación, etcétera, pero hay elementos sobre la mesa que van a jugar un papel. Mira, sobre el tema de la irrupción de la corrupción, y ha salido además ya el nombre de Ábalos mientras estábamos analizando la legislatura, la agonía de esta legislatura. Es una de las complicaciones judiciales que afectan al gobierno, tanto el caso Ábalos como el de su ex asesor Koldo García por esas supuestas comisiones cobradas por mascarillas. Isa, vuelvo contigo porque este jueves Ábalos y Koldo se van a enfrentar a una vista para revisar sus medidas cautelares. La justicia decidirá si va a enviarles a prisión preventiva. Fue la Fiscalía la que pidió una revisión de medidas, mientras que ha solicitado 24 años de cárcel para Ábalos y 19 para Koldo. Sí, es precisamente lo elevado de esas penas lo que llevó a Anticorrupción a pedir esa revisión de cautelares, porque aumenta el riesgo de fuga ante la posible condena y la inminencia del juicio. La acusación popular ya ha avanzado que va a pedir prisión provisional. El fiscal se reserva su postura hasta el último momento, pero es verdad que hay más opciones. Se les podría dejar en libertad con un plazo para pagar una fianza, o hacerlo al revés, enviarles a prisión y que puedan salir de allí pagando esa misma fianza. La opción más favorable sería incrementar la frecuencia de las visitas al juzgado, que ahora ambos deben hacer quincenalmente como medida cautelar. Quien se va a quedar como está es Víctor de Aldama. Anticorrupción le pide 7 años de cárcel porque ha aplicado un atenuante de confesión que, en función de cómo vaya el juicio, podría amortiguar aún más la condena, hasta el punto incluso de que no llegase a entrar en prisión por el caso Mascarillas, pese al papel de corruptor que se le atribuye en esta trama. Otra cosa, el caso Hidrocarburos, que avanza más lento pero sigue abierto, y ahí su destino sigue en el aire. Isa, gracias.